hemos pasado de la producción a la sobreproducción de objetos, de mensajes, a la sobreproducción de ideologías e incluso a la de placeres. Ya que a fuerza de liberación, más liberación, más liberación de nuestras costumbres y opiniones, hoy nada desaparece ya por su final o su muerte. Todo desaparece por su proliferación. Todo desaparece por su exceso, su contaminación, su saturación. Ya no se trata de un modo fatal de desaparición, sino de un modo fractal de dispersión. Y esto empieza a tomar cuerpo porque las características del globalismo son precisamente, como su nombre indica, ser universales, llegar a todas partes con su propuesta cultural. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Un ser humano más libre es aquel que se reconcilia con lo animal, con nuestro devenir animal. Con un discurso muy florido, muy en principio muy bonito, muy comprador, como suele realizar el sistema globalista, enmascara sus proyectos, los enmascara en grandes relatos de buenas intenciones. La venida del animal es la venida también del animal que somos. La fuerza de liberación, más liberación, más liberación. Tenemos que bajarnos del pedestal en el que nos acomodamos. Todo tiene que ver con una gran cosmovisión que se ha venido desarrollando, donde se pasó, si nos remontáramos a los siglos anteriores, desde una civilización teocéntrica en la Edad Media a una civilización antropocéntrica en la modernidad, y ahora, dentro de lo que han dado a llamar la posmodernidad, en una civilización biocéntrica. Ahora, esto que pasó de estar centrado en Dios en la Edad Media, en la cristiandad, ¿no? Centrado en el hombre, en el humanismo del Renacimiento en adelante y todo el sistema de pensamiento de la modernidad, entra en crisis y va a ser reemplazado, entonces dijimos, por un sistema biocéntrico. Toda vida igualada hacia abajo, ¿sí? No, en el fondo lo que termina ocurriendo con esto no es garantizarle una mejor vida a esos animales, sino animalizar aún más al hombre. Dejar que lo animal venga. Que es hacia lo que tiende todo el sistema cultural. Si ustedes ven todo el sistema de producción simbólica en la cual estamos metidos, todo el tiempo están buscando animalizarnos, ¿no? Exacerbar nuestros más bajos instintos. Es una forma de ir estropeando aquello que de virtuoso tiene el ser humano, reduciéndolo a un mero ganado del cultivo de las élites. De hecho, ellos nos ven de esa forma, ¿no? ¿Qué es la crítica que se le puede hacer al posmodernismo? Las críticas más contundentes que se le han hecho es la de una excesiva deconstrucción de la historia. La deconstrucción viene para mostrar que la historia está tremendamente, absolutamente fragmentada. La historia es como un caleidoscopio, la historia es una multiplicidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a transformar la historia si la historia es un caos vertiginoso de multiplicidades que no podemos comprender porque esas multiplicidades terminan por marearnos? Entonces, lo que uno le dice a los posmodernos es, bueno, chicos, un momento, paren la pelota. Acá hay que hacer, aunque sea, síntesis parciales. Acá hay persistencias históricas. De pronto, un día, los teóricos del Pentágono amanecen y dicen, muchachos, el imperio necesita globalizarse. Y alguno, digamos, dirá, pero los posmodernos se van a enojar. Meterte con la patria es como medio traición a la sangre, justamente, y a la nación es como a tus hermanos, ¿no? Pero dejémonos de joder con esta especie de sacralidad o consagración de la fraternidad. Como que lo familiar tiene una fuerza, ¿viste? Sí, y que nos homogeneiza. Con, ¿no?, el otro, y que aparte el otro es tu hermano.
todo verso. Hubo como un formateo de mi cerebro en la escuela primaria pública que creo que colaboró mucho, como algo del respeto a los símbolos patrios y como que, no sé, hoy en día lo podría deconstruir o tirar abajo y sin embargo me toca como alguna fibra. Mirá. Anda a saber que después, muchos años después, fui entendiendo que fue todo un garrón y un asco. Es una construcción narrativa, pero bueno, claro. que además niega una parte. O sea, los próceres también hacían caca. Sí, ¿no? y mataban gente. Y mataban gente y nada, y todos. Violaban mujeres. De todos tipos, digo, no, nadie tiene el culo sucio, sería como. Bien dicho. Jeremías está orgulloso de ti. ¿Por qué no lo dijiste? Porque el mito de Jeremías tiene valor. Promueve los mejores sentimientos del pueblo. Promueve los mejores sentimientos del pueblo. Sacralidad o consagración de la fraternidad. Como que lo familiar tiene una fuerza, ¿viste? Sí. Dejémonos de joder. Todo verso. Fui entendiendo que fue todo un garrón y un asco. Que el mito de Jeremías tiene valor. El mito de la fraternidad, los que abogamos por la deconstrucción, imagínense que la idea de que hay una nación como una especie de arraigo parece realmente una imposición arbitraria. Hay que globalizar. Dejémonos de joder, todo verso. ¿Cómo vamos a transformar la historia? Esto va a haber que estar preparados porque vienen justamente por la producción y el desarrollo de nuestros países. Vamos a estar a la altura de generar un pensamiento propio y crítico para que podamos al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza, cuidar al ser humano y no dentro de un plan para explotar y destruir al ser humano como estos que estamos mencionando. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. La otra vez leía en un libro de ecología que lo que llama es a dejar de llamarnos, digamos, humanos y pasar a llamarnos terrícolas. No sé qué pasa, no sé qué tengo, al enemigo lo llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo. El humano. Es una mierda. La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Pero tal vez se trate de una respuesta imposible. ¿No somos transformación permanente? Todo es muy fluido, cambiante y a la carta del consumidor. La identidad es un concepto que ordena, pero nos fija. En tanto identidad nacional, cultural, individual, la identidad supone siempre una delimitación y por lo tanto el sentirse parte de un grupo, de un colectivo, de una forma, y de ese modo nos enclaustran. Los peronistas me van a odiar por decir esto, pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. Yo me siento un liberal progresista, ¿sí? Yo creo que el peronismo es quien a mí mejor me expresa. Si uno se queda en lo que quería o no quería Perón, es como decir, no sé, ¿qué quería decir Charly García cuando escribió la canción Cerca de la Revolución? Y entonces uno dice, pero ¿me importa lo que quería decir Charly o me importa que la canción hable de lo que yo quiero que hable, ¿no? ¿Soy el resultado de haber leído las 20 verdades peronistas y la comunidad organizada? La respuesta es no. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Siempre estamos cambiando. ¿No podemos redirigir la pregunta? No tanto ir en busca de la identidad, sino desidentificarnos. Nunca falta un compañero que me dice, eso es liberalismo. No, no es liberalismo, eso es racionalidad política. Desidentificarse es una manera de deconstruirnos. La filosofía de género nos invita a vivir nuestras prácticas emancipatorias en términos de desidentificación. Es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Y la razón deja de ser el factor humano por excelencia y su lugar lo ocupa el deseo. Tenemos que poner en palabras nuestro deseo para convertirlo en acciones.
Por eso, mi argumento es el deseo. El deseo es la fuerza que determinará nuestras conductas y decisiones, en pos del objetivo central de la vida en la posmodernidad, el objetivo de alcanzar el placer. Porque tengo derecho a desear y a ser deseada. Tengo derecho a sentir placer. La represión es goce también. Tengo derecho a cambiar de género si nací en un cuerpo equivocado. Todo desaparece por su exceso, su saturación. Tengo derecho a cambiar todo lo que está mal. El lenguaje, la sociedad y el mundo. Predomina la existencia de una multiplicidad de verdades, que por su propia definición pone en cuestión el peso mismo de la palabra verdad, y hasta un cuestionamiento de que algo parecido a la verdad realmente exista. De construir para ser más libres. Se impone el sistema neoliberal, que es una nueva mutación del capitalismo, pero ahora a escala global. Por eso, en nuestra lista interminable de tabúes, hoy vamos a empezar hablando sobre trabajo sexual, porque el trabajo sexual es una realidad y todos tenemos derecho a gozar, por amor, por placer o por plata. Si la lógica del mercado es la vectora de un movimiento, vas a hacer un movimiento ultracapitalista. Claro. Eso de entrada y de salida vas a estar favoreciendo lo que a veces decís que odias y te oprime, etcétera. Y realmente les pido, porque vamos a charlar con Mayra Arena. No, milito políticamente, sabía que soy peronista, lo que pasa es que ahí no milito orgánicamente. Y creo que tenemos una crisis de representación del peronismo que hace rato vengo advirtiendo, y las mayorías se sienten menospreciadas, se sienten dejadas de lado. Es una izquierda ideológica, no es una izquierda que vaya, contra los grandes capitalistas. Al contrario, ha reculado cada vez que pudo. Habrá algunos muchachos que no entienden cómo funciona esto, y 40.000 millones de dólares pueden comprar por derecha y por izquierda. Efectivamente hay un problema cuando los nuevos dispositivos se activan desde los lugares que se suponen de resistencia o que se declaran de resistencia, solo en términos de que confunden los términos. Yo lo que te vengo a explicar con los 40.000 millones de dólares es la cantidad de fondos que pusieron en la economía para comprar conciencias. Pero la realidad de la milanesa es que al final, siendo peronista, te vas dando cuenta que siempre estás bien cuando te critican por derecha y por izquierda. Porque en realidad no somos idiotas útiles de nadie. Desidentificarnos es deconstruirnos. No hay lugar ya para las contradicciones. No hay alternativas. Eso que tan bien definió Byung-Chul Han, llamando a nuestro tiempo el infierno de lo igual. ¿No? Una cosa es la igualdad y otra cosa es la uniformidad. No queremos ser todos uniformes, no queremos parecernos todos, porque al final, cuanto más queremos ser distintos y nos afianzamos a nuevos paradigmas que nos dicen cómo ser distintos, terminamos siendo cada vez más iguales. ¿Acaso esta disposición de tolerar todo lo distinto que hay en el otro no revela una absoluta falta de interés por esa condición del otro como distinto a mí? Una manifestación exclusivamente femenina, impulsada por más de 100 colectivos, ha recorrido hoy las calles de Barcelona contra la prostitución, los vientres de alquiler y también contra la ley trans que prepara el gobierno. Pues aquí hay miles de mujeres, como podéis ver, para demostrar que no nos vamos a quedar calladas ante el atropello de nuestros derechos humanos que significa esta pretendida ley trans, que el único objetivo que tiene es borrar a las mujeres de la vida jurídica y de la vida pública y hacer creer que las mujeres no existen, que son un sentimiento. Pues las mujeres somos un hecho biológico, nacemos mujeres, vivimos mujeres y somos oprimidas por ser mujeres y no nos vamos a dejar borrar así como así. Silvia, ¿cómo veis la situación de los menores? La situación de los menores es la peor porque por ley, con las leyes de las comunidades autónomas, pueden entrar impunemente en los centros educativos, introducir ideas científicas y falsas, hacerles dudar de su identidad sexual y convertirles a todas y a todos en dependientes de la industria farmacéutica de por vida y entrar en cirugías irreversibles que les van a destrozar. Esto es lo que vemos. Por lo tanto, hay que luchar desde el feminismo, desde las familias, desde los profesionales y las profesionales. Pues esas son las reivindicaciones de una manifestación en la que también han pedido la dimisión de Irene Montero.
No hay escaleras, por eso no podéis subir. Me gustaría preguntarle a la ministra qué es una mujer. Pregúntaselo a ella, la tienes ahí. Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas ¿Pero qué es públicas una que mujer? respeten a todas las mujeres, a todas las ¿Qué es mujeres. una mujer? Un momento, A todas un momento. las mujeres. Perdona. Porque no ser has- mujer es no has eso, respondido ser a la mujer es pregunta. eso, ser No. mujer es eso, es ¿Cómo tener vais más a riesgo luchar de por los sufrir derechos de las violencia, más mujeres si no sabéis definir Perdón, un lo que es segundo. una mujer? Os pido una cosa. Ella está contestando, ella os ha escuchado. Quizá ¿vale? lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso Pero mi es. obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos y, como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque eso es vulnerar los derechos humanos. Sí, pero es que al final no está respondiendo a ninguna pregunta. Al final yo estoy preguntando qué es ser una mujer y tú estás diciendo que se nos oprime, ¿no? Y que sufrimos violencia. Totalmente de acuerdo. El hecho es por qué sufrimos eso las mujeres, ¿no? Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición, con el sexo con el que nacemos, lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación. Ustedes están conceptualizando mal lo que es opresión y lo que es discriminación. No estáis diferenciando. Lógicamente las personas trans sufren y nosotras somos conscientes de ello. Nosotras no queremos, nuestra lucha no es contra esas personas. Nuestra lucha es con los derechos de las mujeres, que nosotras pensamos que las mujeres hemos nacido con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Es una uniformización, es decir, generar una suerte de homogeneización, de estandarización. En primer lugar, porque al homogeneizar lo que haces necesariamente es empobrecer. Al empobrecer lo que haces es desertificar, con lo cual derrumbás los mecanismos de defensa, el sistema inmune que toda persona tendría en resguardo de su propia originalidad, de su propia autonomía y de todo aquello potencial para desarrollar en beneficio propio y de la comunidad, se ve como depreciado. No casualmente, tradición, religión, lengua, son todas las cosas que están hoy señaladas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque lo que están quebrando es algo más, están quebrando esa espina dorsal que tiene la sociedad, están rompiendo la sociedad. Cuando uno ve personajes como Darío Zeta, lo que está diciendo es eso. ¿Y por qué se da todo esto? O sea, ¿cuál es la necesidad de sumergirnos a la humanidad entera en estas disputas tan simbólicas? Porque tiene una lógica material. Los seres humanos ya pasamos a ser completamente prescindentes. Esto está entonces determinando un mundo de acá a los próximos 20, 30 años. Se habla del transhumanismo, todo el tiempo se están gestando este tipo de ideas de poder ir transformando el humano, primero cosificarlo, la necesidad para poder avanzar en este tipo de proyectos y para poder destruir al humano y poder transformarlo y combinarlo a través de lo que es la ingeniería genética, con lo cual la necesidad de plantear una filosofía que permita, que habilite a nivel ético y moral ese transhumanismo y ese posthumanismo, se vuelve muy necesario. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entre otras cosas, a través de las teorías de género que estamos viendo cada vez más promocionadas en todo el mundo a través de todas las series de televisión, los medios de comunicación, los sectores políticos, dirigenciales, la militancia. Todo esto que es asumido como carácter de revolucionario en realidad termina siendo la vanguardia de estos proyectos de las élites globales y asimismo lo exponen ellos, esto no lo ocultan, basta leer los trabajos del Banco Mundial donde ellos promueven permanentemente las teorías de género, el propio Henry Kissinger que ya desde 1973, a través de su informe NSSM 200,
justamente plantea la necesidad de controlar la demografía, controlar a la población a través de la anticoncepción y el aborto. El propio Club de Roma plantea la necesidad de ir a un mundo más ecológico, pero utilizando términos de una ecología radical que termina siendo antihumano, desplazando al humano. No una convivencia armónica, sino quitándole al ser humano la capacidad de producir. Es una guerra en la que los que están determinando las formas en las que tenemos que combatir son los mismos que nos dicen que por culpa nuestra nos estamos muriendo, que por culpa nuestra nos enfermamos, que por culpa nuestra las cosas no alcanzan y que por eso el sacrificio que tenemos que hacer es el de no tener hijos, el de no comer lo que nos gusta, el de vivir cada vez peor y conformarnos con la vida de mierda que nos ofrecen y quedarnos en el molde, porque si no, el mundo se va a destruir por nuestra culpa. Entonces, si no salimos del estado de culpa, difícilmente podamos entender que las soluciones a nuestros problemas están al alcance de la mano. O sea, nos convencen que nuestro problema no es que alguien se está quedando con la riqueza que produce casi de por sí las máquinas, y nos dicen que no, el problema nuestro es el patriarcado. Toda la vida fue el patriarcado. Pero si a vos no te cerró, en vez de ser el patriarcado, puede ser que vos seas negro y fue hombre blanco, entonces tu problema es racial. O si no, puede ser que el problema es el medio ambiente y la madre tierra que se está generando un virus para eliminar toda esta población que le está haciendo tanto mal. Quien genera esto no está generando una fuerza adversaria, pues tenemos el papel de los medios de comunicación fomentando básicamente estas ideas y esta discusión entre derechas e izquierdas, el enorme aporte que hacen las corporaciones y que hacen las fundaciones que financian todo esto hasta que el Estado es cooptado y empieza a financiar, como pasó en la Argentina. Y ahora se volcó el presupuesto nacional, 3,4% del PBI en la Argentina, se volcó al tema de género. Entonces, no hay plata para nada, salvo para género, y esto retroalimenta el problema. Los medios de comunicación que hacen sentir como que esto es de sentido común. Los objetivos que podemos plantear de todo esto es instaurar un gobierno global. Esto es, gobiernos locales, que son como si fuera una administración municipal, que obedece lo que determinan los organismos internacionales. Ya lo estamos viendo. Y es muy importante saber dónde estamos parados, por qué peleamos, por qué luchamos, y realmente tenemos una oportunidad histórica. Y todos ustedes son capaces, junto a todos nosotros, de construir esa alternativa, no tengan ninguna duda que en la Argentina vienen tiempos realmente muy buenos. Pero la batalla es grande. No solo hay que derrotar a los que quieren ponerlo de rodillas a la Argentina e impedir el proceso de transformación, sino tenemos que lograr que en el espacio nacional y popular ni la progresía ni los conservadores tengan iniciativa, porque si no, eso puede ser un camino de derrota. Ni la progresía ni los conservadores, ni la progresía ni los conservadores, ni la progresía ni los conservadores.